Hola, bueno, vamos a ver hoy el uso de perspectiva con un solo punto de fuga. Vamos a ver primero, vamos a ir con el paso a paso cómo vamos a hacer y les voy a ir explicando qué es lo que estoy haciendo. Esto lo vamos a hacer en varias partes. Vamos a comenzar con la imagen de una estación de tren, pero primero les voy a explicar cómo comienzo, o sea, qué es esto del punto de fuga y todo lo demás. Lo primero que tenemos que establecer cuando queremos hacer cualquier dibujo en esto que es la perspectiva es definir una línea del horizonte, una línea que marca la división entre lo más lejano donde vemos esta línea, está aquí, vamos a hacerla hasta aquí, este, siempre está a la altura de nuestros ojos. O sea, si subimos, la vemos a la altura de nuestros ojos. Si bajamos, si nos sentamos, está a la altura de nuestros ojos. Si nos ponemos de cuclillas, va a la altura de nuestros ojos. Esa línea invisible se define ahí. Invisible no, es una línea que marca hasta dónde llega la vista en cualquier lugar. Se define mejor si es en una playa donde distinguís la diferencia entre el océano y el cielo. Esa línea, ahora vamos a ver, esa línea, como decía, la podemos mover. Esta la tenemos ahí y podemos pensar que está más arriba o más abajo y le hacemos ese puntito, ¿ven? Este puntito es el que vamos a hacer con punto de fuga. Puede estar acá, puede estar acá. Yo elijo hacerlo en el centro porque vamos a hacer algo muy sencillo. Ese es el punto de fuga. Desde ahí van a partir todas las líneas que vamos a necesitar dibujar para que nos representen la perspectiva. El alejamiento, esa cosa de que de cerca vemos más grandes las cosas y se van achicando a medida que se alejan. Entonces se van a ir achicando hacia ese punto. Todas las cosas que haya en nuestro cuadro van a ir desapareciendo en dirección a ese punto. Así que lo establecemos ahí y tiramos una liñita hasta ahí. Acá vamos a elegir. Lo que estoy haciendo ahora es las líneas donde voy a poner las vías. Ahí pongo la otra. Esas serían las vías. Creo que está bien ahí. Bueno, a ver qué más. Una vez que ya las tengo, las vemos ahí claramente. Vemos las vías, o sea, ¿dónde van a ir las vías? En realidad es la dirección donde voy a poner las vías. Ahí las tengo. Ahí las tengo. Sobre estas líneas que usé el lápiz celeste, que es el que uso siempre para representar el boceto o el lápiz fino, después vamos a construir las vías. O sea, vamos a hacerle un poco más de espesor a esto. Vamos a añadirle la vía, obviamente, que tiene su espesor, su ancho. Y ahora ahí lo voy a hacer directamente porque es una línea de color negro, o sea, como si estuviera intintado. Y voy a tirar la línea de el espesor. O sea, a ver, esa es mi vía. Ahí creo que está bien. Ahí va a quedar una de las vías. Vamos a la otra. Muy bien. Ahora sí tenemos dos vías. Las dos vías de esta estación que vamos a hacer completa. Simplemente, ¿vieron? Punto de fuga, unas líneas para representar. Y ahora lo que voy a hacer es la base del riel, o sea, de la vía misma. Vieron que tienen como una forma ancha, se baja y sobre esa forma tiene como una especie de paleta
que va ajustada con pernos a los durmientes. Así vamos a hacer ese detalle también para que esto quede creíble, que quede un dibujo convincente. Bueno, ¿qué nos falta? Vamos a volver al lápiz celeste, azul, y me voy a dedicar a hacer los durmientes. ¿Qué necesito para los durmientes? Primero que nada, y saber el ancho que van a tener. Para eso vuelvo al punto de fuga y marco el ancho que quiero dar a estos durmientes. Vamos por ahí, de ese ancho, se van a ir debajo de las vías. Antes eran de madera, ahora son de cemento. Y ahí tengo el ancho de los durmientes que quiero. Hasta van a llegar, ahora tengo que dibujarlos. Vamos a empezar a hacer el primer durmiente, el que tengo más cerca, el que se va a ver más grande. Ahí va. Así que hago unas líneas. Vamos con el segundo. Ahí. Y voy a seguir con todos. Este es el ancho del segundo. El tercero ahí. O sea, el tercero contando del primero que veo más cerca, al pie de la página, al pie del dibujo. Y bueno, vamos a hacerlos el resto cada vez más finitos y juntándose más. En la distancia los vemos cada vez más juntos y más pequeños. Ahí vamos haciendo ahí. Hasta que ya después se deje de definir el dibujo, vamos a tener que hacer un representativo, algunas líneas sueltas por ahí, para que nos muestren todos los durmientes. Bueno, tengo que hacerle detalles a los durmientes también. Así que voy abajo. Y voy a trazar una línea recta para hacer el alto, la altura que va a tener este durmiente. Le voy a dar otro ancho. No me gustó. La verdad que me parecía que quedaban muy anchos. No iba a servir así. Vamos hasta ahí. Ahí le voy a dar esa anchura. Y de este lado apenas se van a ver. Vamos a ver otra línea más. Para la anchura que ya la vemos acá desde arriba, desde el otro ángulo. Pero bueno, voy a marcar. Ese es el ancho de el durmiente. Yo ya vi los espesores, lo hice un poquito a ojo, pero el ancho no, porque el ancho se va a ver mucho más preciso. Y tenemos una manera de que todos los anchos de todos los rieles sean iguales, gracias a los puntos de fuga, que es la referencia, lo que me va a dar el mismo ancho para todos los durmientes, así como me dio el mismo ancho para las vías. Así que bueno, ahora voy al segundo durmiente, hago una línea recta que choca con ese espesor que le hice, y desde el espesor voy a tirar una línea así hasta ahí, y de ese punto me voy hasta arriba al otro, que también me da otro espesor, que se ve ya en perspectiva desde arriba. Ahí está. Y ahí tenemos el durmiente. El durmiente que se ve desde arriba, en esa perspectiva. Ahora cuando lo pase a tinta se van a dar cuenta mucho mejor. Ahí sigo con el otro. El ancho, ahí está. Como decía antes, eran de madera, hoy se hacen de cemento. Yo no sé si esta la voy a hacer tipo como que fueran de madera. Bueno, ahí voy a hacer, marcar el ancho para todos los durmientes que se van yendo en perspectiva. Y va quedando la vía.
esta vía de tren para la futura estación, porque vamos a dibujar todo, la estación completa. Después la plataforma. Ahí le bajo la opacidad, así lo puedo entintar tranquilo, sin equivocarme, sin poner ningún error. Vamos a seguir. Ahí vamos con el primero. Total, las líneas ya las tengo marcadas. Ahí voy. Tink. Primer durmiente, que no se ve completo. Ahora vamos a dibujar el otro. Ahí. Ahí. Ahí también. Total, las líneas ya están dibujadas de antes en el lápiz. Esto sería la tinta. Vean qué sencillo es y cómo va quedando la vía vista desde arriba en perspectiva, ¿no? Perdiéndose hacia el horizonte. Las reglas, esto como ven es una técnica muy sencilla de perspectiva, de un punto de fuga es la más fácil, o sea, hay 2 puntos de fuga también para usar, 3, 4, incluso 5, todo es muy ingenioso. Este es el más básico, el más simple de todos, por ahí no es tan realista, a veces hay que usar, generalmente con 2 puntos de fuga ya estamos teniendo una visión bastante realista de todo, con 3 superamos eso, y después si le agregamos más ya es complicar un poco más la cosa, pero para que lograr buenos efectos. Este es el sencillo, ven que sirve para hacer cajas, mesas, distintas formas, distintas cosas. Los vehículos también es muy bueno usar la perspectiva para toda clase de vehículos, para todo, incluso la figura humana también se resuelve bien aplicando perspectiva, pero no puede intuirlo. Bueno, acá empiezo a dibujar más rápido porque estas formas son todas iguales, son todas liñitas, y ahí se juntan, ¿ven? Perfecto, ahí. Y ya insinúo, ya estoy insinuando lo que veo porque en la distancia cada vez se ve menos, se va perdiendo la visión, así que voy perdiendo el detalle también. Y ya lo hago guiándome por la intuición y la preferencia que tengo yo o lo que yo llamo buen gusto. Cada cual tiene su propia forma de verlo. Bueno, ya tenemos eso, ya después podemos sacar el lápiz y nos queda ya las vías y los durmientes. Nos faltaría, para hacer un buen detalle, agregarle los pernos que sujetan la vía a los durmientes. Algo le vamos a adivinar ahí, para que se note, por ahí le voy a hacer una extensión, como una especie de placa que sale de la vía, y ahí pongo los durmientes. Lo ideal por ahí es hacer unos pernitos sobre que enganche la vía a los durmientes. Pero ahora le voy a hacer, algo voy a inventar para poder agregar los pernos y darle más realismo. Si no, esto parecen unos bloques y la vía puesta atrás encima. Vamos a sujetar la vía ahí. A ver, les voy a agregar. Con estas líneas le voy a hacer una especie de lengüetas y esto me va a dar el borde de esa lengüeta que estoy imaginando.
O sea, acá le doy hasta donde llegan y después voy a tener que hacerle el espesor que se va a ver desde arriba. Y eso tengo que jugar un poquito con mi intuición y a medida más o menos tomando en referencia el tamaño de los durmientes para poder hacer el perno ese clavado ahí con una lengüeta de metal. Ahora cuando la haga se van a dar cuenta bien qué es lo que pretendo hacer. Bueno, ahí ya hice dos bordes, dos distancias bordeando las vías, y ahora voy a hacer los bordes de esta supuesta lengüeta. Ahí. Y voy a tener que hacerlo sobre todos los durmientes. Esa cruz que estoy haciendo ahí es para definir el borde redondeado de estas lengüetas. Igual me parece un poco exagereti, pero vamos a ver si lo puedo usar bien o no. Igual todo esto, ¿ven? Son líneas, lo bueno esto del punto de fuga, que son líneas que se definen solas. Simplemente tengo que unir las puntas, los ángulos con diagonales. Ahí, aquí de nuevo. Ahora dividir. Ahí, volver a dividir. Y ya quedó. Ahora van a ver qué es lo que estoy queriendo hacer. Es una demostración, sirve para las ventanas, para las ruedas. Cuando busco formas circulares y en perspectiva, ¿no? Porque la sutil visión, el cambio de posición en la mirada hace que la forma varíe, por más que sean iguales. Estas lengüetas en teoría no, son todas el mismo modelo, son idénticas, pero como las veo desde distintos lugares, de distintas posiciones, son todas de diferente forma. O sea, el mundo se deforma, depende de donde yo esté mirando, cambia de forma. Lo voy a hacer a mano, mejor, con el herramienta pincel. Mucho más, ahí. Ahí. Wow. Ahí tengo la cabeza del pernito. Con el otro. Si lo hago simétrico, ven, aquí se hace de forma, acá, depende del ángulo del punto del observador, van cambiando las formas. Ven, ahí el perno es diferente, es otro redondelito. Y acá le voy a hacer, ya que tengo el ancho, la lengüeta. Ahí. Y está ahí. Esa lengüeta que sale de la vía. Le doy un espesor con nylenitas. Y vamos a dibujar la lengüeta. Un poco de sombra ahí. Y vamos acá también.
hacemos el espesor del perno y la lengüeta. Ahí estamos. Ahí nos queda, ¿ven? Ahora vamos a verla desde lejos. Eso es lo que queda. De esa manera tenemos sujeta la vía a los durmientes. Ahora simplemente hay que hacerlo en todos los durmientes. Sí, ya sé, es un trabajo de hormiga, pero qué lindo que queda, ¿no? Imagínense que para los edificios también, las ventanitas es el mismo trabajo, pero no crean que es tan pesado, simplemente es divertido. Hay que hacerlo. Y una vez que se hace, y una vez que queda, queda para siempre. Y queda bien. Bueno, y vamos con las lengüetas. Ahí vamos con todas las lengüetas. Dibujamos todo. Así que esto sí, obra del intendente de este pueblo. Que espero que quede, ¿no? Ahí va. Bueno, ahí ya tenemos los pernos, los durmientes, las vías. Estamos bastante bien. Ya casi tenemos bien hecho esto. Creo que agarramos el lápiz, sacamos lápiz, las líneas que nos sirvieron de guía. Y ahí tenemos el dibujito. Bien, las vías, las vías. Con eso terminamos. No, vamos a hacerle unas piedritas. A mí me gusta hacerle ese detalle. Me encanta. Cuando hice Mortal Zombie, hice todas las vías con dos piedritas. Ese ripio que le ponen. Que le ponían. Ahora después yo cuando me fijé en el subte, no, ningún subte tenía el ripio ese que le puse yo. Lo habían cambiado por también unas bases de cemento bastante importantes. Bueno, acá le hacemos. Es una locura hacer una por una. Sí, 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 pero es difícil de plagiar, ¿eh? O sea, sí, se puede plagiar, pero que le tome un poquito de trabajo al plagiador. Si quiere hacerlo parecido, está todo bien. Por ahí agarra un programa, un plugin y lo pone ahí de piedrita, pero igual se va a notar. Lo que es mecánico se va a notar porque lo hace todo igual, todo simétrico. Igual ya algún día inventarán programas para hacer todo aleatorio, que tendrás como una galería de 400 piedritas y las vas poniendo ahí en distinto orden que se pongan solas. Ya hay programas 3D que lo hacen, ya hay. Pero bueno, acá dibujo, dibujo, hagan las piedritas acelerando, ¿no? O sea, no, yo no estoy haciendo esa velocidad, es posible. Pero que lo hice, lo hice. Ahí está, piedritas. Piedritas entre los dormientes. Va quedando lindo, ¿no? Convincente. Bueno, ahí va, ahí va. Ahí estamos. Ahí estamos con la vía, ya terminamos. Creo que funciona. Primera idea de usando un solo puntito, línea del horizonte, solo puntito, tirando todas las líneas para acá. Me dio para hacer los durmientes, para hacer las lengüetas, los pernos y la vía. Eso es genial. Bueno, después continuamos en otro video para hacer la plataforma y la boletería. ¿Ok? Hasta luego.